Buenas tardes, bienvenido a Mistérica Secreta número 3, esta entrevista. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jesús Callejo. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes. En esta entrevista queremos abordar el tema de las vírgenes negras. Y para esto nos vamos a remontar a la antigüedad, donde hay diosas asociadas con la fertilidad de piel negra, como pueden ser Artemis o Isis. ¿Crees que este puede ser el origen para las vírgenes negras? A ver, es importante definir un poco lo que es virgen negra, ¿no? Es cierto que alrededor de esas dos palabras se han orquestado muchas imágenes religiosas y cristianas. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente muchas de las vírgenes negras del cristianismo proceden de antiguas diosas paganas que tenían esa tonalidad, ese color negro. Cuando hablamos de diosas paganas, cuando llega el cristianismo, había que adoptarlas. Entonces, muchas de esas diosas que estaban relacionadas con la fertilidad, como el caso de Artemisa en Éfeso, se convierten en diosas cristianas, pero no por arte de Birlibirloque, sino sencillamente por una transformación sabiamente orquestada. Por ejemplo, en Éfeso, que para mí es una localidad donde se perfila todo este engranaje, en Éfeso había un templo, el de Artemisa, que además estaba considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad, que a su vez era un templo a Inanna, y luego fue a Cibeles, y por último Artemisa, que fue la Diana romana. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega el cristianismo, ese templo, que era una auténtica maravilla, es destruido, porque también era un símbolo del paganismo, pero era un símbolo de la diosa madre, que es lo que representaba Artemisa. Y en el concilio de Éfeso, del siglo V, se hace un ardid, ya digo, creo que muy inteligente, donde nos sirve un poco para explicar cómo se va transformando esos viejos cultos paganos a la nueva ortodoxia cristiana. Estamos hablando del siglo V, por lo tanto, estaba empezando ya el cristianismo a expandirse de manera oficial. Y en ese concilio se establece como dogma, pero así porque sí, que la Virgen sea la madre de Dios, Theotokos. Cuando ya había una herejía por entonces, que era la de Nestorio, que decía que no, que en todo caso la Virgen sería la madre de Cristo, pero no la madre de Dios, que sería un Cristotokos, la madre de Cristo. Pero RQR, los obispos que había en aquel momento, como sabían que estaban en Éfeso, como sabían que estaban en la sede de la diosa madre de Artemisa, que a su vez era la de Cibeles, que a su vez era la de Inanna, es decir, que a su vez era un culto a la fertilidad a la diosa madre, interesaba que la Virgen María fuera la madre de Dios, Theotokos. Y a partir de ahí se convierte en dogma, no hay discusión. Y el que iba en contra, como era Nestorio, se convierte en hereje, ya no se vuelve a saber más de él. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando empiezan a llegar este tipo de divinidades ya a Occidente, a Europa, y muchas de ellas tienen también que ver con Isis, que era una deidad también de tonalidad oscura, cuando llegan esas imágenes de Isis a Europa, y sobre todo llega a través de los antonianos, sabes que hay toda una historia de San Antonio Abad, que procedía de Egipto, y él dice que adoraba una imagen de Isis con su niño, Horus, en el regazo, que curiosamente es la misma iconografía que la Virgen María con el niño Jesús. Bueno, pues los antonianos, y luego más tarde, ya en el siglo XII, con los templarios, con los cistercienses, benedictinos, todo ese tipo de culto a la diosa madre, pero ya transformada en la Virgen María, en la Virgen, es decir, como representación de la Madre de Dios, todo eso se empieza a instaurar. Pero claro, había dos tipos de imágenes, que eran las blancas y las negras, o las morenas, porque siempre ha habido una distinción ahí. Entonces ahí es cuando, desde mi punto de vista, surge un poco ese misterio de las vírgenes negras que están asociadas con esa imaginería románica, medieval, pero que se entronca de una forma directa con los viejos cultos paganos a la diosa madre, que procedía en general de cultos orientales. Por eso muchas de las vírgenes negras se dice que tienen rasgos orientales. Ojo, no son negroides. Por lo tanto, hay que descartar todas las imágenes negras de África que representan a la Virgen María. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de imágenes románicas del siglo XI, XII y XIII, que ese es el margen cronológico, para distinguir lo que es una auténtica Virgen negra de otras que han sido oscurecidas o que han sido pintadas de negro en otras épocas. Porque entonces ahí le quitamos ese misterio, ese origen pagano, ese origen que nos adentra directamente en los viejos cultos a la diosa madre. Yo creo que esa es una clave importante para entender por qué luego surge
el mito, el misterio de las vírgenes negras siempre asociadas al cristianismo. ¿Podríamos decir de alguna manera que estas deidades mediterráneas son de alguna manera la prefiguración de la Virgen María? Claro. Vamos a ver, si hablamos de esas divinidades, no solo del ámbito mediterráneo, sino, en fin, prácticamente de todo el mundo, siempre hay una Pachamama, siempre hay una deidad femenina que representa ese culto a la diosa. Cuando hablamos de la diosa, es como la partener del dios masculino, y por lo tanto siempre hay esa dualidad en todos los misterios y sobre todo en todas las mitologías. Es decir, aunque luego prevalezca más el dios masculino, siempre hay una diosa femenina que también rige gran parte de la existencia humana, y sobre todo aquello que tiene que ver con la fecundidad y la fertilidad. ¿Por qué? Porque estas diosas madre están relacionadas con la tierra, con la fertilidad, pero también con la noche, con la luna, pero también con la cueva, con el útero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué la Ceres romana, por ejemplo, o la Artemisa griega, o la Astarte fenicia, o la Cibeles de Frigia, por qué todas están representando un mismo ideal, que es la diosa madre? Pero ojo, la diosa madre con todos los atributos que tiene, incluso también en su aspecto de vengadora, ¿no? Porque también eso hay que tenerlo en cuenta, no solo es una madre benefactora que ayuda a sus hijos, sino que también puede ser terrorífica si tú no cumples una serie de preceptos o de rituales con la naturaleza. Por eso la naturaleza se puede volver en contra tuya, la madre naturaleza, la Pachamama, porque tenemos que ser conscientes con lo que nos rodea, y la naturaleza como tal, entendida como deidad, nos premia o nos castiga si no tenemos el comportamiento adecuado con ella. Y eso es lo que se representaba un poco con la diosa madre, por eso se le hacían ofrendas, por eso se la reverenciaba, por eso se le hacía templos. Entonces todo eso que formaba parte del paganismo, de las culturas orientales, de Oriente Medio, del Mediterráneo, todo eso cuando llega el cristianismo surge una transformación. Hay muchas cosas que desaparecen porque no interesan, pero la mayoría de las cosas no desaparecen, se transforman. Porque lo que hacía el cristianismo, y por eso ha perdurado tanto, evidentemente, y lo que le queda, es porque en lugar de erradicar todo eso que era imposible, lo transforma, lo modifica, lo acondiciona. Entonces, todo este tipo de mitos que estamos hablando, evidentemente, claro que tienen que ver con la diosa madre, pero sin olvidar un aspecto fundamental también para entender las vírgenes negras, que es el aspecto astronómico. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestros antepasados se fijaban mucho, no solo en las fases de la luna, con todo lo que tiene eso también de lo femenino y con las diosas madre, las diosas de la fertilidad, o las Venus, por ejemplo, paleolíticas, que tiene mucho que ver con toda esa trascendencia. No vamos a ir tan atrás, pero sí se fijaban mucho en distintas constelaciones. Por ejemplo, para los egipcios, Isis estaba relacionada con la estrella Sirio. ¿Y qué pasaba? Que la estrella Sirio se veía en el firmamento durante un tiempo determinado, durante 6 meses desaparecía, y cuando volvía esa estrella Sirio es cuando se producía, por decirlo así, la fertilidad del río Nilo, es decir, cuando había las crecidas y por lo tanto fertilizaba todos los campos. Entonces se asociaba Sirio a Isis y a la fertilidad. Qué curioso que Isis luego es uno de los trasuntos posteriores de nuestras vírgenes negras. Toda la iconografía de Isis y todo el entramado de Alejandría y de Egipto en general. Pero para otros no era Sirio en el que se fijaban en una constelación muy concreta, que era la de Virgo. Y qué curioso también que la de Virgo, es decir, la Virgen, tiene que ver con la estrella principal, que es Spica. Y Spica, ¿qué veían nuestros antepasados? Que observaban perfectamente, que no eran estúpidos, y además, en fin, que tenía que cultivar sus campos, y que dependían fundamentalmente de la agricultura. ¿Qué es lo que veían en esa constelación? Pues veían que la estrella Spica, en 2 fechas concretas, se hacían cosas, es decir, desaparecía la estrella Spica el 15 de agosto, que era cuando se recogía, en fin, la cosecha del trigo, de cualquier cereal que se hubiera hecho, era el momento de la recogida, y luego el 8 de septiembre volvía a aparecer, que era precisamente cuando se producía la siembra. ¿Qué 2 fechas importantes hay dentro del calendario mariano, del calendario de la Virgen María? El 15 de agosto, que es la Asunción, y el 8 de septiembre, que es el nacimiento. ¿No es curioso que haya una correspondencia entre la parte agrícola, astronómica, con la parte de liturgia, con la parte festiva? Evidentemente no es casualidad. Entonces, eso es una forma de sincretismo, de cómo adoptar viejos cultos paganos
relacionados con la agricultura, con la fertilidad, con las diosas madres, con la luna, con el útero, con la cueva, y en este caso con la Virgen. Pero cuidado, había todo tipo de vírgenes. Si era virgen negra, implicaba un cierto secreto, implicaba un cierto simbolismo. De ahí que surgieran muchísimas vírgenes negras en una época muy concreta y en una zona muy concreta, que era el sur de Europa y entre el siglo XI y el siglo XIII, con unas dimensiones muy características. Tenía que ser de madera oscurecida, o bien se pintaba, en fin, con esos rasgos orientales, con una actitud majestática, donde se le daba más importancia al rostro de la Virgen que al rostro del niño. Es decir, lo que se intentaba remarcar era la sacralidad de la feminidad de la Virgen. El niño era como un accesorio, etcétera, etcétera. De hecho, ya sabes que hay un libro de Jacques Ouinet que se llama El misterio de las vírgenes negras, donde establece unas 13 características que deben tener una virgen negra, una talla de la virgen negra. Luego se ha demostrado que no son 13 características, pueden ser muchos más, y no todas se encajan en todas las vírgenes negras, ¿no? Ni por tamaño, ni por funcionalidad. Pero bueno, sí nos sirve un poco de antecedente, marca un antes y un después ese libro de lo que podemos considerar una auténtica virgen negra, para no confundirla con otras que han sido ennegrecidas por otro tipo de procedimientos, o por lo menos que no tenía esa función ritual que se intentó establecer para las vírgenes negras en la Edad Media, en el sur de Francia, y siempre relacionado con cistercienses y con templarios, en esa época, porque anteriormente ya había otros cultos, como te acabo de comentar, relacionados con la diosa Isis. ¿Crees que el color negro de la piel de las vírgenes negras es por la raza o encierra algún tipo de simbolismo, como la relación con la noche? Se habla mucho de por qué el color negro, ¿no? También hay que matizar, no todas las vírgenes que llamamos negras son negras. La de Montserrat, por ejemplo, la llaman la moreneta, o sea, y sin embargo es una virgen negra. Bueno, era una virgen negra, porque luego se ha hecho la restauración y se ha descubierto que no era tan negra, lo mismo que le ha pasado a la Virgen de Nuria, pero bueno, es otra historia. Entonces, es verdad que hay una diferenciación, habría que hacer una diferenciación entre lo que son vírgenes negras y vírgenes morenas, aunque tiene una simbología parecida. Y también dentro de las vírgenes negras las hay, las que están de pies y las que están sentadas, por ejemplo, o las que tienen el niño en su regazo pero en la rodilla derecha y otras en la rodilla izquierda. Cosas que parecen accidentales, que parece que no tienen importancia, pero sí tendrían mucha importancia dentro de ese ritual simbólico que se intentó establecer con este tipo de vírgenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene el color negro? ¿Por qué el color negro? Yo creo que viene por dos vías distintas. Estamos hablando de las auténticas, no estamos hablando de ese tipo de vírgenes negras que se ha metido en el saco y ha dicho, venga, esto también es una virgen negra. Bueno, habría que ver si corresponde a esas 12, 13, 14 características que son comunes. Pero una de las razones puede ser por eso, porque corresponde a viejos cultos paganos de diosas como Artemisa. Hay representaciones de Artemisa que tanto su cara, sus manos como sus pies son negros, o sea que está claro. Entonces sería un trasunto del Artemis, o de Isis también, sentada en su regazo con su hijo Horus, que también muchas de esas representaciones son negras. Había un taller en Alejandría y muchas de ellas vinieron a Europa, pero venían de Egipto, pero siempre representando a esa divinidad. Eso por una parte. Y por otra parte, o sea, intenta remarcar esa sacralidad pagana y siempre relacionada con la fertilidad. Lo negro con la noche, con la cueva, y con la tierra, porque la tierra es donde emerge la vida, y cuando alguien muere, vuelve otra vez a la tierra, que en el fondo es el simbolismo también de estas divinidades. Y por otra parte, yo creo que es para cumplir ese precepto bíblico que viene en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, de Nigra sun, sed formosa. Negra soy, pero formosa, pero hermosa. Es decir, es como intentar adecuar ese pasaje bíblico, que evidentemente es muy anterior a la confección de estas vírgenes negras, es como adaptarlo a la imaginería. Decir, bueno, pues si esto lo dice en el Cantar de los Cantares, que se le atribuye a Salomón, será por algo. Es decir, que en el fondo está representando todo esto que te acabo de comentar. Y de ahí que muchos de ellos, muchos imagineros, muchos artistas anónimos, hicieran las imágenes negras. De hecho, cuanto más mistérica es la imagen, más se atribuye a unos orígenes legendarios. Muchas de las imágenes negras, por ejemplo la Virgen de Atocha en Madrid, se le atribuye a San Lucas. O sea, San Lucas debía tener un taller increíble, porque no hacía más que estatuas y cuadros y iconos, porque muchas se atribuyen a San Lucas. Evidentemente San Lucas no hizo ninguna de ellas, pero cuando se le atribuye a él es porque se intenta dar una genealogía fantástica para darle como más credibilidad, como diciendo, cuidado,
que esta Virgen no es del siglo XII, es del siglo I y además hecha en el taller de San Lucas, que algo conocía de este tipo de imágenes. Siempre son añadidos que se añaden a la propia leyenda, ya digo, para darle como mayor importancia, mayor sacralidad. Pero ese pasaje del Cantar de los Cantares yo creo que es fundamental. De hecho, en alguna de las imágenes de vírgenes negras, sobre todo en Francia, en el pie de la imagen aparece esa frase, la de Nigra Sud. Es decir, que es como un leitmotiv, como una constante para indicarnos de que negra soy. Y claro, ¿el negro a qué se refiere? Y no hablamos ya de cosas alquímicas, porque un alquimista lo enfocaría por ahí. Pero yo creo que se está refiriendo siempre a la tierra, a lo sagrado, a lo fértil, porque la fertilidad es la vida. Y la Virgen, en general, es dadora de vida. Y cuando hay una Virgen negra, hay que saber dónde está ubicada, quién la trajo y cuáles son los rituales que se podían hacer con esa Virgen. Porque está claro que muchas de esas vírgenes se asociaban a determinados rituales, vamos a llamarlos, de iniciación o rituales más privativos, que hacía quién, o bien caballeros templarios, no durante mucho tiempo, porque tampoco estuvieron tanto tiempo en Europa, hasta que se extinguió la orden, pero sí algunas órdenes monásticas que tenían un culto especial a este tipo de imágenes, y cuanto más oscuras, mejor. También hay que hablar de que no todas eran oscuras en su origen, sino que se fueron oscureciendo a lo largo del tiempo, pues, con los cirios, con el manoseo, con la contaminación, con muchísimas cosas. Por eso cuando se están haciendo limpieza de algunas supuestas vírgenes negras, se está descubriendo que no eran negras. Pero eso no le quita ningún ápice de misterio, sabiendo lo que sabemos de algunas de ellas, que por desgracia de la mayoría prácticamente no tenemos noticias. Y también, por desgracia, muchas de ellas han desaparecido. Desaparecieron o bien con la desamortización de Mendizábal, o bien con la invasión napoleónica, o bien con la guerra civil. Ahí se destruyeron muchas imágenes. Se dice que el pueblo gitano, que proviene del antiguo Egipto, y que ha sido tradicional que venere a vírgenes negras. Creo que hay algunos ejemplos de esta cuestión en Francia. ¿Nos podías contar algo al respecto? Primero habría que saber un poco el origen de los gitanos. Ellos mismos lo popularizaron hace tiempo, en el siglo XV, diciendo que eran gitanos, venía de egiptiano, que venían de Egipto. Hoy se sabe perfectamente que el origen del pueblo gitano es de la India, ¿no? Incluso su bandera, su símbolo, tiene que ver con la rueda, que aparece también en la bandera de la India. O sea que por ahí nada. Pero es cierto que el hecho de que se les asociara a los cultos egipcios, que además una de sus divinidades sea Santa Sara, es decir, la Sara negra, como la llaman también, que bueno, los orígenes desde luego son inciertos, prácticamente no tenemos datos, pero la representación que se hace de su Santa Sara, esta Sara de los gitanos, esta especie de Kali negra, como también la llaman, los orígenes son como muy confusos. Bien podría proceder de Egipto esa divinidad, aunque ellos como origen no procedan de Egipto, pero a lo mejor la divinidad sí, con lo cual entroncaría directamente otra vez con los cultos isíacos. Eso sería muy interesante. Pero por otra parte, hay toda una leyenda que dice que esa Sara viene de Egipto, pero no la imagen, sino la persona, o bien como una esclava, o bien como la hija de María Magdalena, fruto de sus relaciones con Jesús de Nazaret. Ya sabes que eso ha dado pie para novelas como El Código Da Vinci y tal, que ahora no nos vamos a meter con eso. Pero dentro de su linaje, dentro de esa genealogía legendaria de esta Sara, es cierto que se ubica en el sur de Francia. Es decir, en principio vendría de Egipto, sería una esclava negra o sería la hija de alguien importante, que dicen que sería María Magdalena. Y el hecho de que la llamara negra, evidentemente no podía ser negra si viene de Palestina, pero sería por ese carácter también simbólico que se le quiere dar. Claro, en Francia tiene mucha relación esta Sara con los cultos de los gitanos, que luego fueron extendidos al resto de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque en Saint-Méry-de-la-Mer hay un culto directamente relacionado con María Magdalena. De hecho dicen que ahí estaría la tumba de María Magdalena, pero también ahí es donde surge ese culto a Santa Sara, a la Sara negra, a la Sara que luego se apropian los gitanos y que lo convierten en una de sus deidades principales. Entonces, claro, si sumamos todo esto, Francia, Egipto, los gitanos, que, bueno, los romaníes, porque ahora quieren quitar la palabra de gitano porque dicen que es peyorativa y que realmente ellos realmente se consideran más romaníes, que sería la palabra que hace más justicia, ¿no?, un poco a sus orígenes.
Sea como sea, no deja de ser curioso que también sea una divinidad de esa tonalidad oscura, de esa tonalidad negra, que la entroncaría también con la Kali hindú, otra referencia a los hindúes, porque la Kali es una representación, uno de los Satkis, ¿no?, de Shiva, que tiene también ese aspecto negruzco y también, por lo tanto, simbólico relacionado con la Madre Tierra. Bueno, este tipo de cosas son muy significativas. ¿Por qué también en Francia? ¿Por qué también París? Es muy curioso, porque sabes que París, el escudo de París, también hay una barca y en la proa aparece la diosa Isis, porque se sabe, además son estudios que se han hecho no hace demasiado tiempo, incluso Kurt de Gebelén pensaba que, bueno, que pensó que el tarot tenía orígenes egipcios, él pensaba que París tenía que ver con la diosa Isis en su momento y que vendría de Par Isis, la barca de Isis. Y por eso Napoleón, por ejemplo, cuando estuvo en Egipto, sabes que estuvo en el año 1799, incluso entró dentro de la pirámide, tuvo una especie de parusía, de iniciación. Cuando llega a Francia, cuando llega a París, hace que se modifique el escudo, la barca, y colocarle una diosa Isis en la proa, para demostrar que esa ciudad siempre ha estado dedicada al culto de Isis. Incluso comentan ciertos investigadores que donde ahora está Notre Dame de París, antiguamente había un Iseum, es decir, un templo de culto isiaco, clarísimamente. Y por eso se han encontrado muchas imágenes de Isis en muchas partes, y además todas las imágenes que se han encontrado de Isis también negruzcas, también con la piel negra, lo cual es bastante significativo. Lugares donde luego se construyen templos dedicados a la Virgen María. ¿Ves? Otra vez ese sincretismo. Entonces, bueno, pues Francia, Isis, gitanos, María Magdalena, todo tiene que ver en ese conglomerado cuyo denominador común, como no, sería ese color negro, ese aspecto iniciático de la negrura. Y aquí sí vamos a detenernos un poco más en el caso de España. ¿Qué vírgenes negras serían las más importantes que hay en nuestra geografía? ¿Hay algunos milagros o anécdotas asociados con ellas? Quizá mencionar, por ejemplo, Montserrat o las vírgenes negras de la Alcarria. Cuéntanos un poco. Hombre, vírgenes negras en España hay muchas. No se ha hecho un catálogo exhaustivo, por eso, porque muchas han desaparecido, otras se han reformado, otras se han considerado negras o morenas y realmente no lo eran en su origen, etcétera. Pero bueno, sí que hay unas cuantas muy representativas, pues las más conocidas es la de Montserrat, la de Nuria, la de la Virgen de Torre Ciudad, la de Atocha, la Virgen de Lenar, en Cuéllar, la de la Candelaria, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas que están consideradas morenas y negras, indistintamente, porque habría que... No es un asunto tan claro, valga el juego de palabras, cuando se distingue entre negras y morenas, ¿no? Porque la tonalidad cambia. Depende del tipo de madera, depende si se le ha hecho un tratamiento. En el caso, por ejemplo, de la Virgen de Montserrat, se pintó de negro en el siglo XIX, a pesar de que su madera no es esa, etcétera. Entonces, hay muchas. Pero es verdad que muchas tienen que ver o bien con ese aspecto majestático, están de pie, y otras están sentadas con el niño en su regazo. Muchas veces el niño tiene una bola, por ejemplo, en la mano, o la propia Virgen, que también tiene mucho que ver, ¿no? Porque la bola representa la Tierra, y es muy curioso que estas imágenes, que son del siglo XI, siglo XII, esté representando la Tierra de una forma esférica, es decir, nos está dando una información astronómica y geográfica, yo creo que más importante de lo que parece. Pero a veces, como está a la vista, la gente no se da cuenta, sin embargo te están dando una información de primer orden. Bueno, las más importantes desde luego serían esas, evidentemente cada uno tiene, en muchos pueblos tienen la suya, que la llaman la morenica, la moreneta, hay muchas de estas, pero muchas que se llaman la morenica o la moreneta son imágenes, por ejemplo, del siglo XV, siglo XVI, por lo tanto, de forma cronológica no entrarían en la categoría de vírgenes negras, donde más allá del siglo XIII no se podrían considerar vírgenes negras desde este punto de vista ritualístico, ¿de acuerdo? Y de todas ellas, evidentemente, se las equipara con milagros. Es decir, dentro de esas características que te mencionaba de Jacques Winen, una de esas características era que todas hacen milagros, o hacían milagros. ¿A quiénes? Normalmente a las vírgenes negras hacen milagros a niños, muchas resurrecciones de niños muertos tienen que ver con alguna advocación a una imagen negra. También a navegantes y comerciantes. También lógico, porque eran épocas de peregrinación, eran épocas de travesías marítimas, y estar bajo la advocación de una entidad protectora de estas características, pues bueno, parece que la travesía, el viaje, se hacía más placentero. De hecho, muchas
de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago iban también con su pequeña imagen, podría ser una imagen blanca o negra, pero iban siempre protegidos con lo que ellos pensaban que les iba a dar ese salvoconducto si moría, pues bueno, ir al cielo, o por lo menos que estuvieran protegidos de alguna manera. Eso es muy importante, pero eso siempre son, pues eso, a niños, a marineros, a comerciantes, a navegantes, etcétera. Y hay muchos milagros relacionados con ellos. No tienes que ir a cualquier santuario de estos que esté dedicado a una Virgen Negra para darte cuenta la cantidad de milagros. Pero claro, eso tampoco nos dice nada, porque si vas a santuarios de vírgenes blancas, también tienen un buen currículum de milagros y de prodigios. Por lo tanto, yo creo que los milagros no es lo más representativo de las vírgenes negras. O sea, no se puede hacer una valoración de quién ha hecho más milagros, para nada. Pero dentro de las vírgenes negras, de las auténticas, de las genuinas que hay en España, sí es verdad que muchas de ellas están relacionadas con los templarios, y cuando aparece la imagen, estamos hablando de una talla de madera, normalmente entre medio metro y 1 metro, cuando aparece la imagen casi siempre está relacionado con agua, con algún manantial, con algún río, es decir, con algo subterráneo también, donde hay que excavar, es decir, porque supuestamente fueron enterradas en la época de los visigodos, y cuando llega la invasión musulmana en el 711 las tienen que enterrar todas para que no sean profanadas. Y ahí viene uno de los grandes milagros. Cuando vuelven a aparecer en plena época de la Reconquista, ya no son visigodas, son románicas, y algunas han cambiado la tonalidad. En lugar de ser vírgenes blancas, son vírgenes negras. Evidentemente la leyenda se encarga de añadir muchos aditamentos y también muchos milagros, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, una de las grandes advocaciones marianas que luego se trasladó a América, pues tiene mucho que ver con este tipo de aparición, con Gil Cordero, que es el, por decirlo así, el vidente de turno, ¿no? Que es el que tiene esa hierofanía, es decir, esa manifestación de lo sagrado, y cómo a partir de ese momento hay que construir una ermita que luego se convierte en un gran santuario, cómo esa Virgen Negra empieza a obrar milagros de todo tipo, incluso interviene en la batalla de Salado y en otro tipo de intervenciones bélicas siempre relacionadas con la Reconquista. Bueno, eso nos lo podemos creer o no creer, pero es cierto que la mayoría de las vírgenes negras españolas, ya no te digo las francesas, que están mucho más estudiadas, mucho más documentadas, todas tienen que ver con acontecimientos de aquella época, de épocas convulsas, de épocas bélicas, donde la propia Virgen, o bien como aparición mariana, o bien luego dejando la huella en una imagen inteligente, y digo imagen inteligente porque son de esas que las encuentras, las trasladan y vuelven otra vez a aparecer en el lugar de origen durante 3 veces consecutivas, hasta que se dan cuenta de que donde tienes que construir el santuario es justo en ese lugar, ¿no? Eso se da mucho con las imágenes de vírgenes negras, pero también se da mucho con todo el trasiego de las cruzadas. De hecho, Luis IX, el rey de Francia, trajo muchas de estas imágenes de Oriente, sobre todo muchas imágenes relacionadas con Isis a Europa cuando regresa de las cruzadas, y también los templarios, que tuvieron muchas vinculaciones con Alejandría y con Egipto, se sabe que también trajeron muchas de estas imágenes. O sea, que algunas fueron colocadas estratégicamente en ciertos puntos, y casi siempre en criptas. Nunca eran imágenes que se colocaban en el altar, casi siempre eran en criptas, en lugares más oscuros, más de iniciación, más simbólicos y más para hacer ceremonias en petit comité. Eso es una característica común. ¿Crees, Jesús, que hay algunas otras vírgenes negras que se les rinda culto fuera del cristianismo? Como sabes bien, ha habido mucho sincretismo, ¿no? Cuando el culto cristiano representado en vírgenes pues ha traspasado las fronteras europeas y ha ido pues, a África, ha ido a América, allí lo que han hecho es asumir esa religión, pero con sus características propias. Me explico. Como bien sabes, hay toda una deidad que es Yemanyá, que es un poco esa representación también que sería como la Virgen del Cobre o la Virgen de Regla, es decir, esa deidad que representa a una virgen, pero con el sincretismo autóctono. De hecho, Yemanyá, como tal, sería uno de los orisás de la religión yoruba, ¿no? Una religión, en fin, africana del oeste de África, que luego pues, se ha ido implantando en otras zonas geográficas. Entonces, tiene que ver con lo católico, con lo cristiano, pero con sus pinceladas étnicas, con su propio sincretismo, y muchas de ellas, está claro que también representadas pues, con sus colores, que puede ser el color azul, el color negro, es decir, hay un cromatismo mucho más variado que en las advocaciones marianas en Europa. Entonces, bueno, pues de alguna forma se podría decir
que son extrapolaciones de ese culto a la Virgen Negra, pero con la idiosincrasia característica de cada pueblo, de cada zona, y siempre con esos rituales asociados a la fertilidad, a la madre tierra y en general a todos los requisitos básicos que corresponden a una deidad pagana y luego transformada en una deidad cristiana, siempre con lo femenino. Lo masculino estaría asociado con otro tipo de divinidades y con otro tipo de representaciones iconográficas. Y ya para terminar, Jesús, a ver si tienes alguna cuestión más que añadir al respecto. A ver, hay una que es la de Montserrat, que a mí me llama la atención, y ya no digo a los catalanes, ¿no? Que es su patrona. ¿Por qué me llama la atención? Porque Montserrat, desde el mismo momento en que se encuentra la imagen, estamos hablando del siglo IX, principios del siglo IX, donde se dan una serie de luminarias señalando el lugar, donde se produce una serie de cánticos angelicales, es decir, se produce toda una parafernalia para escenificar y señalar un lugar que luego con el tiempo se iba a convertir en uno de los referentes sagrados, en uno de los sitios de peregrinación. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque dices, ahí aparece una imagen, que es la moreneta, que en un principio, según dice la leyenda, era blanca. Luego con el tiempo se fue transformando, se fue modificando y convirtiéndose en una imagen negra. Pero es anterior, según la leyenda, a la época en la que empiezan a tener auge las vírgenes negras, y desde el primer momento esa imagen empieza a tener un protagonismo especial. Es decir, interviene mucho en determinados conflictos bélicos de aquella zona, empiezan a producirse prodigios alrededor de Montserrat, ese monte sagrado, convirtiéndose en un lugar potente, en un lugar sagrado, en un lugar de poder, en un lugar mágico. Poco a poco el pequeño santuario se va transformando, se va agrandando hasta convertirse en lo que es actualmente, y cómo ha ido evolucionando un poco la Virgen de Montserrat a medida que se han ido haciendo estudios, que se han ido haciendo comprobaciones. Joan Amades, por ejemplo, que es uno de los grandes, para mí, ¿no?, los grandes investigadores de las tradiciones populares, y comentaba que había una vieja leyenda diciendo que esa imagen la hace, pues también como no, San Lucas, que la trae el propio San Pedro y que se fue ennegreciendo por el camino por el sol del Mediterráneo, ¿no?, tal como dice la propia leyenda. Claro, ¿qué nos indica esto? Que en su origen parece que era una entidad blanca, pero por las circunstancias X que hoy sabemos, se ha ido ennegreciendo. No solo por el uso, no solo por las velas, no solo por el culto y lógicamente por los besos, el manoseo y tal, sino que llega un momento en que la pintan directamente de negro. O sea, se dan cuenta de que esa imagen tiene que ser totalmente negra para darle una cierta uniformidad. Y eso lo hacen a principios del siglo XIX, o sea, fue sufriendo distintos cambios. Y cuando han hecho la restauración hace unos pocos años, lo que han hecho es que la han mantenido tal cual, porque parece que era una herejía que volviera otra vez a la madera original, pero se han dejado una de las piezas, es decir, donde tiene la mano con la bola, que representa la bola del mundo, la han dejado en lo que es el color de la madera original, para que se vea un poco el contraste. Bueno, pues todo eso, o sea, el simbolismo que ha tenido esta Virgen, tanto en los milagros cotidianos como en convertirlo en un símbolo nacional, la transformación, la evolución y la gran importancia que se le ha dado a una imagen de madera que aparece allá por el siglo IX, eso a mí me parece que es muy representativa de otras imágenes que a lo mejor no se le da tanta importancia, sencillamente porque forma parte de nuestra geografía más nacional. Si fuera en Francia, como la de Rocamadour, por ejemplo, si le hubiera dado más importancia. Está asociada siempre a muchos acontecimientos milagrosos y sobre todo a muchos acontecimientos históricos donde la Virgen, de una forma directa o indirecta, tuvo su intervención. Muchísimas gracias, Jesús, de verdad, por tan magnífica entrevista. Estamos muy agradecidos y te damos las gracias por ello. Hasta pronto. Nada, Pedro, ha sido todo un placer.